Hace 12 años, este economista que tienen aquí enfrente decidió tener un cambio de rumbo total y decidí buscar una maestría en planificación urbana que no solo cambió mi destino como profesional, sino también me llevó a más de 13,000 kilómetros de esta patria nuestra, Costa Rica. Y una de las razones por las que me fui era justamente porque me preocupaba muchísimo el tema ciudad desde la perspectiva de competitividad país, desde el tema de tratamiento medioambiental y de la calidad de vida de nosotros los habitantes. Y se pueden imaginar que hacer planificación urbana en Canadá es un poquitico más complejo cuando uno piensa en que la climatología pasa de menos 40 grados centígrados a 40 grados centígrados. No solo en temas tan evidentes como el transporte que están viendo en pantalla, sino también incluso a la hora de planificar vivienda, a la hora de planificar cómo vivimos y experienciamos la ciudad. La razón de devolverme a Costa Rica pareciera ser un poco obvia. Siempre era el sueño, era regresar a mi país y poder hacer algún tipo de aporte. Y pensar en cómo ciertos temas que quizás se sentían más complejos en Canadá, de repente podían generar un aprendizaje para Costa Rica. De Canadá me llevo 10 años de experiencia, pero principalmente de aprendizaje y de un país del que le agradezco muchísimo por ese espacio. Casualmente estudiando la maestría, una de las grandes preocupaciones para los países en vías de desarrollo, en particular en América Latina, era que a pesar de que las ciudades nacen con la razón de juntarnos, son básicamente la aglomeración de personas a donde podemos conocernos, innovar, etc. Lo que estaba sucediendo en muchos de estos países, como los ejemplos que tienen en pantalla en Brasil y en nuestra vecina Panamá, es que estábamos creando muros que dividen a las personas, que dividen ideas, que nos dividen los unos a los otros y que no nos permiten conocernos y ver nuestras distintas realidades. Y uno pensaría que en la Costa Rica igualitica eso no sucede. Y recordé justamente una experiencia que tuve en el colegio con una niñita de 7 años que se llamaba Graciela, que era de una comunidad más marginada al este de San José. Y Graciela era alumna mía, yo le ayudaba con matemática y otras materias, pero matemática puntualmente le costaba muchísimo. Y una de las cosas que un día yo le pregunté que qué quería hacer cuando fuera grande para ver si por ahí más o menos le iba tirando algunos conceptos de matemática. Y su respuesta fue que ella lo que quería hacer cuando fuera grande era limpiar casas. Y yo le pregunté por qué. Y me dice, es que de todas las señoras que yo conozco, mi comunidad, las mamás de mis amigas, todas limpian casas. Y entonces ahí me di cuenta también que muchas veces cuando venimos de una familia de abogados o de ingenieros o de médicos, normalmente las familias a veces nos influyen en qué es lo que queremos ser, pero que también a dónde nacemos y a dónde nos criamos, esa comunidad también incide en las opciones que nosotros podamos ver y tener a la vista. Y esa es casualmente la lectura. Cuando vemos a San José o al área metropolitana, tenemos una serie de ríos que sin tener que construir una pared, tenemos esos muros que nos dividen las comunidades, que nos dividen a veces Escazú, de Pavas, de La Carpio, de Cariari, y podemos seguir con muchas otras comunidades que lo que hacen esos ríos es justamente separarnos. Y cuando lo vemos a una escala mucho más cercana, nos damos cuenta que no nos permiten poder conectarnos, que esa es la función de la ciudad. Es poder conectarnos los unos y los otros y aprender y darnos nuevas perspectivas y distintas maneras de entender, de ver y de querer ser el mundo. Y a una microescala, estos ríos, invisibilizados por la ciudad, de espaldas a la ciudad, no se habían convertido en una oportunidad más bien de encuentro, sino en esa barrera, en ese muro. Estudiando la maestría, una de las personas a las que entrevisté fue uno de los grandes planificadores urbanos del país que me dijo, no, aquí ya está todo hecho, ya va a salir el plan metropolitano, van a salir todos los planes reguladores del Valle Central, ya está todo hecho. Obviamente se pueden imaginar mi respuesta.
Y yo para esto tengo un hashtag que le puse abajo la papaya. Para todas esas personas que nos dicen que no se puede, que es muy complicado, ay, qué tirada, qué difícil. Y a esas personas que nos dicen que algo no es posible y que nosotros no podemos cambiar nuestra comunidad, nuestro barrio, nuestro país, nuestro mundo. Y es así como nace. Y llego a este país 10 años después y esta es la realidad. Evidentemente no todo estaba hecho. Y justamente es a raíz de esa problemática, nos cuesta muchísimo, nos pasa una factura económica, nos pasa una factura ambiental, nos pasa una factura humana. La tercera causa de muerte en este país son los accidentes viales y eso incluye peatones y ciclistas. Y eso es algo que se ha adelantado en 20 años al resto del mundo. Pero si volvemos a ver de nuevo a los ríos, nos encontramos con estos espacios adentro de la ciudad. Estos a la par del puente de los Incurables en la frontera entre Goicoechea y San José. Y pensando justamente en esa realidad y en ese lugar a donde podríamos escaparnos que no vemos, es que justamente nace una Fundación Rutas Naturbanas para conectar a las personas a la ciudad a través de la naturaleza. Y nace principalmente como una colaboración, no solo de mi empresa, sino de 6 otras organizaciones que decidimos que juntos podíamos hacerlo. Y pensamos en cómo podíamos crear de estos espacios que no se ven y convertirlos en estos espacios a donde podría tomarme un cafecito de camino a la oficina, caminar, escuchar el verde, sentir esa naturaleza, a esos pájaros, y ver a todos esos bichillos que habitan en el río y movilizarme sin el miedo, sin el ruido de cruzar una calle, de cruzar una línea del tren y realmente pensar en acompañado por la naturaleza. Y eso lo hicimos, eso lo estamos planteando para 25 kilómetros de la ciudad y más bien pensar en que más bien en vez de que la ciudad contamine el río, que el río nos limpie y nos salve a la ciudad. Y cómo pensar en que los osos perezosos que están atrapados en la Universidad de Costa Rica o ahí en Turnón pudieran eventualmente, podemos verlos en el Parque Morazán y en el Parque Metropolitano La Sabana o La Paz. Y esas locuras era muy difícil hacerlo solo. Y justamente así como iniciamos la fundación y la organización como una colaboración entre empresas, también empezamos a escuchar a distintas personas y perspectivas y sus preocupaciones a nivel ambiental y cómo montar el proyecto para que pudiéramos transformar espacios que no son visibles como estos que tienen detrás mío y poderlo convertir en un lugar que nos enorgullezcamos como costarricenses y en vez de decirles a los turistas, a San José no nos visite, más bien venga a San José, eso es un chuzo de ciudad y eso es un chuzo de espacio que tenemos a los que ustedes deberían de venir. Y casualmente, en colaboración, ir pensando cómo resolvíamos temas legales, temas financieros, cuando pensamos en el tema ciudad, es un tema complejo. Todas las profesiones sirven para construir ciudad y son importantes, no es una profesión la que nos va a resolver la ciudad. Y ir pensando en cómo podíamos crear, de nuevo, ir generando un espacio como esa niñita Graciela que pudiera eventualmente a través del río conectarse con otro montón de personas que le pudieran dar a ella y ella darles a ellos perspectivas distintas y cómo podernos como sociedad conectarnos cada día más, no solo con la naturaleza, sino con nosotros mismos. Ese es el espíritu de esa colaboración y este es el sueño se logra trabajando juntos, escuchándonos los unos a los otros, aprendiendo los unos a los otros, para que de una pequeña idea podamos hacer una transformación inmensa, podamos lograr esto. Este año estamos diseñando el primer kilómetro, conseguimos el financiamiento y esperamos poder inaugurar el primer kilómetro de Rutas Naturbanas. Los invito a que nos acompañen y que sean parte de este movimiento. Muchas gracias.